e iniciamos con la presentación. Listo, entonces en las clases pasadas hemos hablado acerca del tema de la oferta de energía. Vimos cómo se analizan los datos, cómo extraemos los datos para encontrar información pertinente a la hora de hacer el diseño, información útil. Vamos a entrar en la clase de hoy, en la próxima, en el tema de los componentes de los sistemas fotovoltaicos. Es decir, vamos a mirar cómo funcionan los paneles, cómo funcionan las baterías, los inversores. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en los paneles. Vamos a mirar cuáles son las últimas tecnologías, cómo se conectan, cómo se comportan con la radiación. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Listo, entonces ya en la próxima clase vamos a revisar los otros componentes. Hoy por ahora enfoquémonos en uno de los más importantes que es el módulo o el panel, como querramos llamarlo. Listo, entonces acá hay algunos ejemplos, obviamente que hay más tecnologías, pero estas son las más utilizadas. Tenemos el monocristalino, el policristalino, el de capa fina, cada uno de ellos con diferentes porcentajes de eficiencia. Entonces acá tenemos el monocristalino. Su eficiencia está entre el 15 y el 25% dependiendo del fabricante. El policristalino entre un 13 y un 17%. Y el de capa fina entre un 6 y un 8%. Todo esto en el contexto de los fabricantes, porque cada día salen nuevas patentes, salen nuevos fabricantes, entonces esto va evolucionando y es una industria muy dinámica. En cuanto a la construcción de estos elementos, es una construcción de la cual ya habíamos hablado la vez pasada, donde a partir de la arena se extrae el silicio, se purifica y tiene este proceso que estamos viendo ahí en imagen. Entonces tenemos la arena, sacamos el silicio, en esa purificación de silicio hay toda un proceso químico que es bastante contaminante. Eso ya lo habíamos tocado la vez pasada. Habíamos dicho que el proceso de construcción de los paneles implica mucha contaminación, por eso estos sistemas fotovoltaicos pues no son tan ideales como uno pensaría por el tema de la contaminación. Luego hay un proceso que se llama proceso de crisol para formar estos lingotes. Luego esos lingotes se van formando en obleas a través de un texturizado. Hay varios procesos acá, tanto físicos como químicos. Luego hay un proceso de serigrafía hasta lograr la primera parte del panel, que es la célula solar. Es el componente más pequeño del panel, el componente esencial del panel, la célula. Ya cuando unimos las células, ya vamos tomando, ya va tomando forma el panel. Esta textura de estos paneles, en esta etapa, los que han tenido de pronto la oportunidad de cacharrear con estos elementos, de desbaratar algunos de ellos ya de los que están fuera de servicio, tienen la textura, tienen la forma, haga de cuenta, como una cáscara de huevo. Es rígido, pero a la vez es muy quebradizo. Entonces, por eso requiere de un laminado. Luego el laminado se le pone un montaje de marco y queda el módulo, queda el panel fotovoltaico tal y como lo conocemos.
Obviamente que las diferentes tecnologías de paneles van a tener una construcción con algunas características especiales, pero estas más o menos un diagrama de flujo de cómo es que se fabrica. Entonces acá vemos ya una imagen más real donde desglosamos las partes. Tenemos el marco, el vidrio frontal, el encapsulante, tenemos las celdas solares, el recubrimiento trasero y la caja de conexiones. Eso en esencia es como está conformado el panel solar. Entonces acá tenemos una vista frontal, una vista trasera de cómo están conformados estos elementos. En esta vista, esta es una vista lateral, vemos cómo están conectadas las células entre sí. Entonces, dependiendo del número de células, se hacen un agrupamiento para conectarlas en serie. Entonces, se conectan en serie. Digamos acá en esta imagen tenemos cuatro agrupamientos conectados en serie y cada uno de ellos va a llevar un diodo de protección. Ya ahorita más adelante vamos a entrar en detalle cómo es que funciona el diodo. ¿Listo? Entonces vamos a ver para qué sirve y en qué tipo de fallas es que va a entrar en acción. Habíamos hablado también la vez pasada del efecto fotovoltaico, que es el principio físico en el que se basa el funcionamiento del panel, donde estamos convirtiendo luz solar en electricidad. También habíamos hablado que la radiación del sol es el espectro electromagnético y que el panel únicamente eh, aprovecha la luz visible, alguna parte también de los rayos UV y de los rayos X, pero en un porcentaje muchísimo menor. Siempre estamos aprovechando la luz visible. Habíamos hablado también de los materiales semiconductores. Habíamos hablado también de cómo ocurría ese efecto fotovoltaico cuando llegaban acá los rayos del sol, los rayos incidentes. Nosotros podemos entender la luz tanto como onda o también como partícula. Si usted lo entiende como partícula, la partícula fundamental de la luz es el fotón. Entonces, ese fotón interactúa acá con los electrones, los excita y ahí se crea una diferencia de potencial. Esto es muy similar a cómo funciona un diodo o un transistor, donde tenemos un material de silicio tipo N y un material de silicio tipo P. Hay una interacción acá entre ellos y ahí es donde nosotros tenemos esa conversión de energía, siempre teniendo en mente que estamos convirtiendo energía. Acá nos mencionan materiales tipo N y tipo P. Entonces, hay algunos paneles que son tipo N y hay otros que son tipo P. Los más eficientes son los tipo N y es como va evolucionando la tecnología. Obviamente son un poco más costosos, pero son más eficientes. Entonces, ya toda la tecnología está tendiendo a ser tipo N. Entonces, acá vemos los componentes esenciales de estos componentes. Tenemos la célula solar de silicio, que es la unidad mínima de cualquier panel. Luego tenemos el módulo, que es la agrupación de esas celdas solares conectadas en serie, cada una de ellas con su diodo de protección. Luego tenemos el arreglo solar y el sistema solar, que era lo que también habíamos visto la vez pasada. Entonces vamos de el componente esencial, que es la célula, luego vamos al módulo, luego vamos al arreglo y luego al sistema solar. Tenemos acá diferentes modelos de paneles.
El criterio principal de escogencia es la potencia, cuánta potencia nos puede entregar. Entonces tenemos acá paneles de 285 vatios a 400 vatios, acá de 350 a 500, de 350 a 560, de 560 a 680. Y vemos más o menos cuáles son sus medidas. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de nuestras cargas, hacemos nuestro cuadro de cargas y hallamos cuánta potencia necesitamos para alimentar esas cargas, venimos y hacemos la sumatoria de la potencia fotovoltaica, tomando diferentes criterios en tanto tecnología, precio, tamaño. Es importante el tema acá del tamaño, digamos, para diferentes aplicaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que usted en su casa necesita poner una instalación de 1000 vatios. Entonces tendría varias opciones, ¿cierto? O poner tres paneles de 300 vatios, más o menos, o poner dos paneles de 500. ¿Cómo tomaría usted esa decisión ahí? ¿Cuál creería que es mejor? ¿Poner dos paneles de 500 o tres de 330? Pues yo pensaría que hay que ver el sitio donde se va a instalar a ver cuál se acomoda mejor. Sí, señor, es importante. Precisamente es eso, el tema de los espacios. Digamos, si lo vamos a poner en una casa normal. Yo pondría los de 400 y tengo más capacidad que los dos de 350 500. Tendría 1200, mientras que con dos de estas tendría 1000 vatios. No, o sea, el ejemplo así para redondear números es, digamos que tenemos la necesidad de poner 1000 vatios. Necesitamos 1000 vatios. La pregunta es, Sería la pregunta dos de es, ¿ponemos 350. dos de 500? ¿Ponemos dos de 500 o tres de 330? O inclusive puede haber uno que venga de 1000. Si hubiera el de 1000, colocar el de 1000 o dos de 500. ¿Por qué razón, compañero? En lo personal sería por espacio y porque ya tengo la cantidad necesaria para lo que el consumo energético. Tengamos en cuenta que tanto los dos de 500 o el de 1000 o los dos de 330 van a producir van a convertir la misma cantidad de energía. En eso estamos de acuerdo. Vamos a suponer también que el precio es el mismo. ¿Cuál sería el siguiente criterio? Yo digo que depende de las características de entrada del inversor y definir el conexionado y tipo del panel. No porque la potencia va a seguir siendo la misma, la potencia de salida, bien sea si tengo uno, dos o tres paneles, la potencia va a ser la misma porque se suman, acuérdese que se suman. Entonces el inversor no va a saber de dónde viene esa potencia, si de dos, de tres o de un panel. ¿Si me hago entender? Va a ser lo mismo. Lo que tenemos a la salida va a ser lo mismo en los tres casos. Acá el compañero ya había dado una pista que es el tema del espacio, ¿cierto? Jesús dice que los tres sería mejor. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué cree usted? El espacio y el peso, ¿no? De eso también, ¿no? ¿Por qué, Dani? Pues si es para una casa, pues mirar también el peso que va a tener pues en la terraza, por decirlo así. No, Sí, sí, señor, tiene que ver yo con eso, con pensaría lo que que de está diciendo pronto ahí Dani. también con gastos de estructura también, ¿no? Sí, señor, tiene que ver con eso. Con lo que está diciendo Dani y lo que está diciendo Luis. Sí, Herme. Bueno, iba a comentar también si tener en cuenta el espacio que se va a utilizar, si el espacio donde va a estar la ubicación
caben dos o caben tres paneles. No, porque digamos que el área va a ser la misma, va a ser muy parecida, porque los tres paneles van a ser más pequeños comparado con el panel grande de 1000. Digamos que el área sea la misma. Entonces, Yo creo que hay que ver es costos. no, el costo ya dijimos que es igual. Entre mayor cantidad de paneles, mayor cantidad de conexiones y mayores probabilidades de fallas. Eso tiene mucho sentido. Entre más número de paneles vamos a tener que conectar más. Podría ser una contra, pero digamos que busquemos cosas a favor si ponemos los paneles pequeños. Lo que está diciendo Dani ahí, el tema de la instalación. Lo que yo puedo ver en beneficio a los pequeños es que si alguno de ellos me presenta algún problema, ya sea de fábrica o de pronto por manipulación, ya tengo por lo menos la pérdida que voy a tener en paneles no es mucho. Esa es una buena, esa es una buena conjetura, porque fíjese que si tenemos un solo panel y por X o Y motivo falló, me toca cambiar todo el panel. Mientras que si tenemos tres, puedo cambiar solamente uno. La El tema, manoportabilidad. el tema de la instalación, por eso poníamos el ejemplo de en una casa. En una casa sí, es muy probable que no contemos con mucha herramienta, que nos toque de pronto valernos de mucho trabajo manual. Entonces va a ser más fácil poder instalar un solo panel porque va a ser más liviano. Un panel de estos está más o menos en 20 kilos, suponiendo que el de 1000 sea el triple, serían 60 kilos. Es más difícil. Usted sin herramientas, sin una grúa, sin un gato pueda manipular ese peso. Entonces hay que tener eso en cuenta. La facilidad de instalación. En los parques solares, ¿cuáles utilizan? Los grandes. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho espacio, tienen mucha herramienta, tienen mucha experiencia en ese tipo de instalaciones. ¿Listo? Entonces, ya va a criterio suyo. Si alguien dice, no, yo voy a poner el grande porque yo me siento capaz de ponerlo y pienso que es mejor, lo pone, ¿cierto? Porque va a funcionar igual. También el tema del viento hay que tenerlo en cuenta. La inclinación para que no vaya a salir volando ese panel. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, continuemos. Listo, entonces analicemos acá rápidamente cómo están construidas las celdas y qué son estas barras o bus bar que estamos viendo ahí. Entonces, estas más de mayor dimensión, estas verticales que les estoy señalando acá, se llaman bus bar. Y las más pequeñas, que son horizontales, se llaman los fingers. ¿Para qué sirven estas ranuras? ¿Para qué sirven estos buses? Para recolectar la energía transformada y recolectarla en toda la salida del panel. Entonces haga de cuenta que es como una canaleta. Es el mismo principio. Cuando llueve, toda el agua se va recolectando hasta llegar a un solo tanque. Lo mismo pasa acá. Toda la energía producida se va transportando primero a través de los fingers, luego a través del bus bar y luego todas las celdas están interconectadas y toda esa energía se suma a la salida, es lo que vamos a encontrar a la salida. Entonces, todo esto que estamos viendo, ese flujo de energía, es lo que conocemos como corriente, ¿cierto? Esto es corriente eléctrica, lo que va fluyendo ahí. Entonces, hay diferentes tecnologías. Tenemos unas de 5 bus bar, otras de 9, otras de 12. ¿Ustedes cuál creen que es mejor? ¿La de 5, la de 9, la de 12? La de 12, El compañero dice que la de 12. ¿Por qué? porque, o sea, hay mientras más, o sea, mejor conducción y hay menos pérdida. Sí, por ahí va la idea. ¿Más opiniones?
Pero yo lo siento al revés, Juan Carlos dice que es mejor la de 5. porque resulta que al tener más conductores hay una resistencia mayor. O sea, para mí presentaría más pérdida de corriente. Por la cuestión de la resistencia. Listo, ya vamos a ver, Juan Carlos. ¿Alguien más? Sí, tiene que ver con lo que los dos compañeros están hablando. Nos toca ser un poquito más específicos, pero esa es la idea. Cierme. Listo, entonces, ¿qué pasa cuando a través de de un cable, de un conductor, pasa mucha corriente? ¿Qué pasa con ese cable? Se sobrecarga. No, señor. ¿Se recalienta? Se Se calienta. recalienta. Se calienta. ¿Por qué se calienta? ¿Cómo se llama ese efecto? Por la movilización de los electrones. Exactamente. Se mueve el electrón, hace fricción con los demás elementos y se calienta. Ese efecto se llama, como están diciendo los compañeros, el efecto Joule. Pérdidas resistivas, lo que estaba diciendo ahorita también el otro compañero, perdón que se me fue el nombre. Ahí, por efecto de resistencia, de la resistividad propia del elemento, ocurre el efecto Joule y se calienta el cable. Es energía que no podemos recuperar porque se está calentando, se pierde en forma de calor. Entonces lo mismo va a suceder acá con los buses, ya no va a ser por el cable, sino por el bus. Entonces, entre más buses haya, la corriente va a ser menor. Si disminuimos la corriente, ¿qué va a pasar con el bus? ¿Se va a calentar más o menos? Menos, ¿cierto? Porque la corriente es más pequeña. Entonces, por eso los diseñadores están haciendo ya los paneles con más buses. Ahí los más top, los de mayor tecnología, tienen 12 buses. Obviamente son los más costosos, porque todo esto implica mayor costo de producción, que es lo normal, encontrar el de 5 o el de 9. Volvemos a lo mismo. Todo esto es industria evolutiva, industria dinámica. Sabemos que dentro de unos años va a quedar solamente los de 12, porque todo esto, cada vez los precios tienden a la baja. ¿Listo? ¿Sí quedamos satisfechos ahí con esa explicación? ¿Entendido? Fácil, ¿cierto? ¿Sí conocían el efecto Joule? Fíjese que acá estamos hablando eh, en términos eléctricos que suceden no solamente en sistema fotovoltaico, sino en cualquier sistema eléctrico. Cualquier sistema eléctrico usted tiene que hacer este tipo de análisis y contemplar esas pérdidas. No solamente en este tipo de sistema. Hay otra tecnología que se llama la de perovskita. También ha tenido un mercado muy dinámico. Cada vez es más frecuente encontrar este tipo de tecnología en el mercado. Entonces acá más o menos nos explican cómo funciona esa estructura cristalina, esa estructura molecular. Evidentemente no vamos a entrar acá al detalle de ver qué es un alcalino, un alcalino terre, un lantánido, porque pues no es clase de química, pero más o menos tener una idea y entender cuál es la diferencia entre el sistema tradicional de la unión PN y esa de perovskita, ¿listo? Entonces vamos a ver un video muy cortico de 5 minutos donde nos explican primero la tecnología tradicional y luego nos explican esta tecnología de perovskita. ¿Listo? Entonces para que lo miremos con atención y podamos sacar algunas conclusiones y algunas ideas de ahí. Hola a todos, bienvenido a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de la evolución de la Confirmamos porfa que se esté viendo y se esté escuchando. Listo, gracias. tecnología solar. Junto con la energía eólica, la solar fotovoltaica es la energía renovable más extendida. Su rápido crecimiento está reduciendo los costes y fomentando el desarrollo de tecnologías aún más eficientes.
Las cifras muestran el interés de las mayores potencias mundiales, como China y Estados Unidos, por la generación de energía solar. De hecho, el número de plantas en energía solar aumenta constantemente año tras año. Sin embargo, actualmente solo el 2% de la electricidad mundial se genera a partir de la energía solar y el 90% de esta electricidad procede de paneles solares basados en el silicio cristalino, la tecnología dominante. Aunque es abundante, el silicio tiene inconvenientes relacionados con la eficiencia, la complejidad de la fabricación y la contaminación. Sin embargo, los científicos han revelado un nuevo tipo de célula solar que podría revolucionar la industria, conocida como perovskita. La adopción masiva de la energía solar se debe a sus múltiples ventajas. Una de ellas es su coste. Sin duda, al principio es importante, pero no hay costes adicionales de mantenimiento, pero también su sencillez de instalación, que permite instalarlo en muchas superficies. Por otro lado, no producen residuos de producción de energía ni contaminación acústica. Sin embargo, uno de los grandes puntos débiles de esta energía es su baja tasa de conversión energética. La conversión media de la energía solar en electricidad es del 20 al 25%. A este problema se le suma la contaminación de la fabricación. Una investigación de la empresa estadounidense Swift Solar ha descubierto un nuevo material que podría revolucionar el sector. En particular, podría subsanar las deficiencias de los paneles fotovoltaicos convencionales. Antes de entrar en detalle sobre este descubrimiento, es necesario recordar rápidamente los principios básicos de funcionamiento de un panel solar. El panel solar funciona liberando electrones de los átomos gracias a los fotones. Así, el flujo eléctrico es creado por la fotocorriente. Se necesitan varias células unidas para formar un panel solar. Cada célula fotovoltaica es en realidad un sándwich compuesto por dos obleas de material semiconductor. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio. Para funcionar, las células fotovoltaicas deben establecer un campo eléctrico. Para ello, se produce un campo eléctrico cuando se separan cargas opuestas. Para conseguir este campo, los fabricantes dopan el silicio con otros materiales, dando a cada trozo del sándwich una carga eléctrica positiva o negativa. Así, las partes superior e inferior de una célula solar contienen materiales semiconductores con diferentes propiedades eléctricas. Todo esto crea un campo eléctrico en la unión entre las capas de silicio. Esta es una de las características especiales de este diseño tradicional. Hay una única unión para el campo eléctrico. Es importante saber que existen dos categorías principales de paneles fotovoltaicos: los basados en obleas, conocidos como de primera generación, y los de células de película fina. Los paneles solares más comunes, que representan el 90% del mercado, son de primera generación. La mayoría de las veces están hechas de silicona. Las células de capa fina se fabrican depositando finas capas de películas semiconductoras sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal, y utilizan entre 10 y 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas células de película fina son ligeras y flexibles, pero su eficiencia media es menor. Las células de capa fina pueden fabricarse con silicio amorfo o con materiales más complejos, como el teluro de cadmio, pero los científicos buscan tecnologías solares de capa fina más eficientes que puedan utilizarse más ampliamente. Estos materiales se conocen como películas finas emergentes. Actualmente, las perovskitas son las principales candidatas. Este nuevo material semiconductor absorbe la luz con gran eficiencia y también transporta cargas. Por lo tanto, es un material muy eficaz para las células solares. Pertenece a la familia de las películas finas emergentes. Por ello, su particular estructura lo hace ideales para sistemas fotovoltaicos eficientes y de bajo coste. Por otro lado, las perovskitas tienen propiedades intrínsecas como un amplio espectro de absorción, una rápida separación de cargas, una larga vida de separación de portadores, etc. Las células solares de perovskita son, sin duda, la estrella emergente en el campo de la fotovoltaica. De hecho, gracias a sus células flexibles, ligeras y muy eficientes, podrían abrir el camino a una amplia gama de aplicaciones en las que las células de silicio tradicionales son demasiado pesadas y rígidas. La estructura cristalina de la perovskita se descubrió por primera vez en un mineral natural, el óxido de calcio y titanio. Pero las perovskitas utilizadas en las células solares no necesitan ser extraídas de la Tierra. Una perovskita es un material cuya estructura cristalina tiene la fórmula ABX3, donde A y B son dos iones con carga positiva, a menudo de diferente tamaño, y X es un ion con carga negativa. Los científicos se han dado cuenta de que pueden crear una amplia gama de cristales de perovskita artificiales, con la misma fórmula y con propiedades muy útiles. Por ello, utilizan sales de haluros metálicos básicos, como el yoduro de plomo o ciertas sales orgánicas, y lo combinan para hacer perovskitas inorgánicas, orgánicas e híbridas. Se forman a bajas temperaturas. El silicio suele tener que cristalizar a 1400 grados Celsius. Con las perovskitas puede formarse a menos de 100 grados Celsius. Esto significa que se pueden utilizar equipos más pequeños y procesos químicos más estándar. Esto permite formar células solares en materiales como el plástico, es decir, materiales que se fundirían a altas temperaturas y sobre los que se pueden fabricar células solares. Así puedes hacer algo realmente ligero y flexible. Las películas finas de perovskita pueden fabricarse sintetizando una especie de tinta solar y calentándola suavemente hasta que las perovskitas cristalizan, como los cristales de sal que surgen de la evaporación del agua del mar. Esta técnica de evaporación térmica no es la única utilizada. También se pueden fabricar células de perovskita mediante recubrimiento por rotación, serigrafía, galvanoplastía o incluso imprimiendo el material en una hoja, como con una impresora de chorro de tinta. ¿Qué eficiencia tienen las células solares de perovskita? La magia de los cristales de perovskita reside en su capacidad de personalización. Las células solares de unión simple solo pueden absorber una parte del espectro solar, dependiendo del material semiconductor utilizado. La energía luminosa más baja que se puede absorber de un semiconductor se denomina brecha de banda. Un semiconductor no absorbe fotones con energías inferiores al band gap, y la energía útil que se puede extraer de un fotón no supera la energía del band gap. Esto significa que gran parte de la energía de la luz solar se pierde cuando llega a una célula solar de una sola unión. Pero la brecha de banda de las perovskitas puede modificarse fácilmente. Es posible apilar capas de perovskita una encima de otra que estén sintonizadas químicamente para absorber diferentes partes del espectro solar. El resultado es una célula solar que puede generar electricidad a partir de una gama más amplia de longitudes de ondas de luz, lo que mejora la eficiencia de la célula. Así, cuando se apilan dos células solares una encima de otra, se denomina célula solar en un tándem o multijunción. Así, los tándems de perovskita convierten más energía solar en electricidad, en lugar de desperdiciarla en un calor excesivo. ¿De qué porcentajes exactos de eficiencia
eficiencia estamos hablando? Siendo realistas, el 30% es alcanzable, lo que sigue siendo un salto sustancial respecto a lo que vemos hoy en el mercado. La naturaleza de las perovskitas permite también ventajas de fabricación. Por ejemplo, se necesita menos del 1% del material de una célula de silicio para absorber toda la luz solar. En teoría, por tanto, se puede ahorrar dinero, ya que su producción es mucho más barata. Su principal punto negativo es su vida útil, que es más corta que la de los paneles solares tradicionales. Sin embargo, este nuevo material podría encontrar un interesante uso en muchas industrias como la de los autos, los drones, los relojes solares. El principal problema antes de la producción es su masa de estabilidad. De momento, no hemos podido comprobar su eficacia a lo largo del tiempo en condiciones meteorológicas extremas, como las olas de calor, sobre todo porque se sabe que la perovskita es frágil y, por tanto, requiere protección contra las tensiones ambientales. Sin embargo, las empresas South Technologies y Microquanta Semiconductor parecen estar a punto de comercializarlo pronto. La energía solar fotovoltaica es la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo actual, y es una de las principales candidatas para la generación de electricidad libre de carbono a escala de teravatios en nuestra vida. Podría revolucionar este sector a lo grande, si cumple todas sus promesas. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba. Si no quieres... Listo, ¿cómo les pareció esa tecnología? ¿Ya la habían escuchado? ¿Ya la habían estudiado? ¿Qué podemos concluir ahí? Digamos en el tema de la eficiencia, ¿cómo estamos? Con la O sea que tecnología tradicional y con esta tecnología, ¿cuál sería la diferencia? todo está cambiando para, o sea, para mejorar y hacerle menos daño a la naturaleza. Sí, señor, ahí nos hablan también de esa parte, del tema del cuidado ambiental. En el tema de la eficiencia, ahí nos cuentan que la tecnología tradicional, es decir, de los de silicio, está más o menos en un 20%. Acá las de perovskita prometen un 30%, pero en condiciones de laboratorio. Uno de los aspectos a mejorar es el tema del ambiente. Son bastante susceptibles a olas de calor, al tema de la humedad, entonces ese 30% ya en condiciones reales, faltaría mirar a ver si es real. En condiciones de laboratorio sabemos que todo es más bonito, ¿no? Entonces, importante eso. Algo también importante que destacar es que es una tecnología que va en evolución, entonces sabemos que todas estas empresas importantes que hacen toda esta infraestructura, que hacen todos estos diseños, son capaces de mejorar sus productos. Entonces, vamos a ver en qué momento se va a comercializar más esta tecnología. También el tema de la flexibilidad. Es importante eso porque podríamos acoplar esos paneles de manera más fácil, más eficiente a una estructura eh, de cualquier forma. Se acoplaría más a las formas de una arquitectura de cualquier eh, edificación. Listo, no sé si hayan ustedes sacado más información, hayan concluido algo diferente. La desventaja que tiene por el momento es la durabilidad. Dice que es menos durable en climas de alta intemperie. Sí, señor, el tema de la durabilidad. Entonces tocaría mirar. Y el tema del costo también, ¿cierto? Más costoso. Entonces ahí tocaría mirar el tema de la relación costo-beneficio. Siempre al hacer cualquier diseño toca basarse en el tema de los costos. Listo, entonces miremos acá rápidamente una descripción de cada una de las tecnologías de las que estamos hablando. Entonces iniciemos acá con el monocristalino, que es uno de los más utilizados por su relación costo-beneficio. Entonces está fabricado a partir de un único cristal de silicio, por eso se llama monocristalino. Generalmente es del tipo P. Se produce mediante un método Sochavsky se llama, que crea un lingote cilíndrico de silicio, luego cortado en finas obleas, lo que estábamos viendo al inicio de la presentación. Su eficiencia está entre un 15 y 25% en modelos comerciales. Se caracteriza por tener mayor eficiencia que los de capa fina o los policristalinos. Tiene un buen rendimiento en condiciones de buena irradiancia. Su apariencia es negra uniforme. Sus bordes son redondeados debido a la manera como los corta.
Su comportamiento térmico está optimizado más o menos entre 15 grados centígrados y 35 grados centígrados. Ahorita vamos a verificar esta información mirando una hoja de datos real, de un elemento real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les recomiendo porfa el micrófono. Porfa, mantengamos el micrófono apagado. Entonces, también nos hablan acá del coeficiente de temperatura. Sabemos que los paneles, entre más calor esté, entre más caliente esté, va a reducir su eficiencia. La vida útil está estimada entre 20 y 30 años. Algunas garantías típicas son de 25 años, ya lo vamos a verificar ahí en los datasheets. Generalmente son más costosos que el policristalino, obviamente porque son mejores. Y sus ventajas más evidentes es el que van a aprovechar mejor la luz, tienen mayor vida útil y mejor rendimiento cuando aparecen las sombras en ambientes de menor irradiancia. El policristalino también está hecho de silicio cristalino, pero ya son múltiples cristales de silicio fundidos juntos. Entonces su fabricación consiste en el vertido de silicio fundido en moldes y luego cortado en obleas, muy parecido al monocristalino. Las uniones entre cristales generan ligeras pérdidas en el flujo de electrones. Entonces ahí es algo ya una desventaja comparado con el monocristalino. Su eficiencia está entre un 13 y un 17%. Entonces fíjese esta parte de la eficiencia. Toca volver a hacer el ejercicio de mirar cuál es el costo-beneficio. En algunas instalaciones, en algunos proyectos se utilizan mucho porque el espacio o el campo disponible no es una limitante, entonces podemos poner más paneles. Sin embargo, esto ha tendido también a cambiar porque los precios también han disminuido. Su apariencia es un azul moteado, esto debido a la reflexión de la luz en los límites de los cristales. Su comportamiento térmico es similar al monocristalino. En climas más calurosos puede perder algo más de eficiencia. La vida útil también está muy parecida al monocristalino, entre 25 y 30 años. Son más baratos que los monocristalinos. Su proceso de fabricación es más rápido y menos costoso. Entonces, las ventajas evidentes: el precio más asequible, producción más sencilla, buen desempeño en climas soleados sin necesidad de la máxima eficiencia. Sus desventajas: mejor eficiencia que el monocristalino, requiere más superficie para generar la misma potencia y su rendimiento ligeramente menor en condiciones de baja irradiancia. Estos policristalinos son más utilizados en estos proyectos grandes debido a lo que estábamos hablando, el tema del espacio. Cuando el espacio no es un problema, usted se puede dar el lujo de poner mayor cantidad de paneles. Esto obviamente va a criterio también del diseñador, va a criterio de la empresa, porque puede decir, si ponemos monocristalinas podemos generar más energía y esto puede ser más rentable. Entonces toca acá hacer un estudio, toca hacer un análisis de costos-beneficios para ver qué tan rentable puede llegar a ser el negocio. Ahí en el video también nos vimos cómo era la explicación de capa fina. Entonces son fabricados depositando una o varias capas muy delgadas de material fotovoltaico sobre un sustrato de vidrio. También puede ser metal o plástico. Acá nos nombran cuáles son las diferentes tecnologías. Tenemos de cobre, indio, galio, selenio, telururo de cadmio, silicio amorfo. Entonces hay diferentes formas de fabricarlo. El tema de la eficiencia, miremos que ya va a ser más inferior comparado al 17 o al 20% de lo que
de los monocristalinos y los policristalinos. Ya estamos hablando entre 13 y 15, 9 y 11, 6 y 8. En condiciones de laboratorio han llegado hasta el 21%. Su apariencia es negra, gris o incluso semitransparente, como el que ve una radiografía. Su superficie es lisa, sin celdas visibles. Se pueden fabricar en distintos formatos y colores para la integración arquitectónica, lo que estábamos hablando, es más, se puede moldear de una manera más sencilla. Tiene más tolerancia a altas temperaturas que los paneles de silicio, menor pérdida de eficiencia con el calor, que eso es bastante importante. Su vida útil está entre 10 y 25 años, dependiendo del tipo de la calidad. El tema también de la suciedad, son más resistentes. Generalmente son más baratos de fabricar. Entonces también el tema del costo. Su ventaja evidente, que son más livianos, son flexibles, tienen mejor rendimiento en condiciones de baja luz, una apariencia uniforme y adaptable a diseños arquitectónicos, es decir, la parte estética ya entraría a jugar un papel importante. Sus principales desventajas, menor eficiencia, la vida más útil potencialmente más corta, algunos materiales son tóxicos también, vean, acá el tema del ambiente. Acá hay un récord de eficiencia en condiciones de laboratorio, estamos hablando de aproximadamente 21.7%. La producción masiva todavía no se ha logrado, entonces estas son tecnologías todavía en desarrollo. Estamos viendo que los monocristalinos y policristalinos son tipo P o tipo N. Los tipo P son más económicos que los tipo N. Toda la tecnología está tendiendo a ser ahora tipo N. Entonces, acá vemos más o menos cómo es su eficiencia. El tipo P está entre un 17 y un 21%. El tipo N está entre un 19 y 23%. Sabemos que eh, la, la tecnología entre más calidad tenga, pues mayor va a ser su costo, van a ser más costosos. Pero todo esto va evolucionando y ya toda la mayoría de las industrias están tendiendo a fabricarlos de tipo E. Listo. Hay otra tecnología que se llama la tecnología PERC, que lo que hace es optimizar los rayos incidentes en el interior del panel. Entonces, una célula convencional, cuando incide el rayo de luz, en su capa de abajo, que está hecha de aluminio, va a absorber esa luz y la va a convertir en calor, o sea, se va a perder porque va a calentar el panel. La tecnología PERC lo que hace es poner acá unos contactos metálicos de manera tal que cuando incida el rayo no se absorba en esa capa de aluminio, sino que se refleje nuevamente y haga el mismo proceso, la recombinación de huecos y transforme esa luz en energía fotovoltaica. Entonces ya vamos a mirar eh, cuáles son los fabricantes de estas tecnologías y cuál es la diferencia entre cada una de las eficiencias. Estas tecnologías cada vez se adoptan más. Esto va quedando de a poco obsoleto por el tema de la competitividad. Entonces, como hay tantas empresas desarrollando todos los días tecnologías nuevas, optimizando procesos, haciendo esos procesos cada vez más autónomos, entonces se pueden dar el lujo de reducir los precios, aumentando la eficiencia de los paneles. Entonces, acá nos explican más o menos cómo es esa tecnología. Simplemente lo que les acabo de hablar ahí. La luz, en lugar de absorberse, se refleja en una capa dieléctrica pasivamente que está hecha también de silicio para la reutilización de los fotones.
Entonces, menos electrones se pierden por los efectos de la superficie y se genera más energía con la misma cantidad de luz. Es lo mismo, ¿sí? Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí con las tecnologías, algo más que aportar. Observaciones adicionales. Listo, miremos ahora el funcionamiento del diodo, el diodo de protección. Entonces acá tenemos esta misma vista. Volvamos acá un momento. Entonces vamos a mirar esta imagen un momento. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces acá tenemos la vista lateral y acá tenemos las celdas conectadas en serie. Eso es lo que estamos analizando acá en esta parte. ¿Listo? Entonces están en serie. Entonces cada una de esas ramas va a tener un diodo de protección. ¿Listo? Entonces estas son las células. Pero en el fondo hay más células conectadas en serie, no solamente esta. Están conectadas en serie y vamos a tener una salida de tensión. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Alguien que nos explique o nos recuerde cómo funciona un diodo. ¿Qué es un diodo? El diodo es una protección que funciona permitiendo el paso de la corriente en una sola dirección. Sí, señor. Digamos, hay diferentes formas de conectarlo. Digamos que acá en esta configuración, ¿cómo funcionaría? Si está transmitiendo solamente en una dirección. Si está conduciendo en una sola dirección. Entonces, es importante acá anotar eh, cómo es el flujo de la corriente. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando empieza a generar cada una de estas ramas, toda esa corriente se va sumando, se va sumando, se va sumando hasta tener la corriente total. ¿Qué pasa en la eventualidad de que haya una sombra? Una de esas ramas deja de generar. Y si no genera, se va a comportar como una carga. Es decir, va a dejar de ser un elemento activo que entrega energía a convertirse en un elemento pasivo que consume energía. Entonces, cuando consume energía, ¿qué va a pasar? Se va a calentar. Y obviamente no queremos eso, no queremos que se caliente el pan. Entonces, para eso es el diodo. El diodo lo que hace es, cuando detecta esa anomalía, hace las veces de un bypass. Entonces viene toda la corriente acá a través de los paneles, detecta acá la falla y se va a través del diodo. Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces acá en esta imagen creo que es más sencillo de entender. Entonces el diodo está conectado en inversa. Lo que quiere decir que en condiciones normales no conduce. Entonces toda la corriente se va a través de las celdas. Está haciendo esto la corriente. Cuando ocurre la falla, el diodo se polariza en inversa, que es lo que estamos viendo acá. Vea que cambia la polaridad. Acá está menos más y pasa de más a menos. ¿Sí? Condiciones normales estamos menos más, menos más. Condiciones de sombra estamos menos más, esta sección está bien, pero este se polariza. ¿Cómo está polarizado normalmente? Está en inversa. Es decir, no deja pasar corriente a través del diodo. Cuando ocurre la sombra, se polariza en directa, es decir, toda la corriente se va a través del diodo, evitando que pase corriente a través de la anomalía, a través de la falla, evitando que se caliente. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Listo? Entonces, todo esto es debido a las sombras.
Entonces ya vamos a mirar ahorita estos dos ejemplos. Eh, les voy a compartir, la asistencia antes de que se me olvide. Verifiquemos porfa que nos esté funcionando el formato del Forms. Ahí se las acabé de enviar al grupo. Listo, más o menos entendido el tema del diodo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que es un poquito más, nos toca mirarlo bien al detalle. Pues ya estamos un poquito cortos de tiempo acá. ¿Cómo seleccionarlo? Nos dice Iván. No lo entiendo, Iván. ¿Seleccionar qué? Listo, ya tenemos ahí la capacidad del diodo. Los diodos vienen ya incorporados al panel. Estos son ya, perdón que me devuelva un momento a esta imagen. Fíjese que esta es la vista lateral del panel. Entonces el diodo va a venir en cada una de las ramas. Y ese diodo ya viene incorporado dentro del panel. Ahí está en el grupo, Dani. No, no, profe, en el grupo No, espere porque lo envié al que no era. Tienen razón, perdónenme. Lo envié al de las 8. Ahora sí. Sí, perdón. Ahí ya lo envié al de las 8, al de las 6. Sí, entonces ahí tenemos la vista lateral y vemos que cada una de las ramas va a venir conectado a su diodo. Más adelante vamos a ver que aparte de ese diodo que ya viene incorporado en el panel, podemos también poner una caja de diodos cuando nuestro sistema es más robusto. Cuando tenemos varios strings, es necesario ir a poner unos diodos extra. Pero es el mismo principio. Es la misma lógica. ¿Listo? ¿Cómo vamos con la asistencia? Listo, ahora sí. Listo, son las 7, Sí, profe, tomémonos el funcionó bien. descanso. Listo, gracias. Gracias por avisarme. Tomémonos el descanso de 10 minutos. Volvamos a las 7:10 y miramos el ejemplo rápidamente. Miramos algunos data sheets de los paneles para mirar cómo se interpreta y cómo tomamos decisiones. ¿Listo? Ya nos vemos entonces.
Colaboramos por favor con el micrófono. Gracias. Para. Ahorita donde no es. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Y vamos a mirar un ejemplo. Listo, entonces acá nos ponen dos situaciones. Con base en lo que veníamos hablando, lo que hablamos en la primera parte, ¿cuál de estas dos sombras sería más perjudicial para el panel? ¿La horizontal o la vertical? ¿O para el sistema en La general? vertical. ¿Cuál La es la vertical. diferencia entre las dos? Horizontal. Vertical. Horizontal. Listo, analicemos una por una y miramos a ver. Las dos son iguales. Listo, miremos acá. Incluyendo la misma cantidad de celdas. Sí, estamos en el caso hipotético que ambos paneles son iguales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En el primer caso, hay una sombra que está afectando a un diodo, ¿cierto? Es decir, acá hay dos ramas conectadas a un diodo. Son 6 ramas, 2 por cada diodo. Entonces, entonces ocurrió la sombra, la corriente venía acá normal y acá el diodo se polarizó, es decir, la corriente ya no viene a través de las celdas, sino viene a través del diodo. ¿Qué sucede ahí? El panel baja su rendimiento, pero esta sección de celdas no se comporta como carga, es decir, no se va a calentar, porque el diodo entró en acción. ¿Qué sucede en esta parte? Está afectando a todo el panel, todo el rendimiento del panel, porque está afectando a las 6 ramas. Entonces, toda la corriente se está yendo ¿por dónde? Por los diodos. Por los diodos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? El panel queda fuera de funcionamiento. El panel queda fuera de Una funcionamiento. sobrecarga. No, pero ¿por qué sobrecarga? ¿Se daña el panel? Sería la siguiente pregunta. No es funcional, dice Harold. Jesús dice que no. Precisamente el diodo es para que no se dañe el panel. Bajo rendimiento, pero del sistema en general. Quiere decir que ya hay un panel que no está funcionando. Entonces, supongamos un momento que ese panel hace parte de un string. Entonces, el panel ya se puede empezar a comportar como una carga. Puede haber flujo de corriente hacia el panel si no tenemos un diodo adicional. Entonces, ya para eso es que nosotros diseñamos nuestro sistema con los diodos externos. Acá estamos hablando de los diodos internos.
Acá en este caso, el panel seguiría funcionando, pero de manera más reducida. Unas 2/3 partes estaría funcionando. O una tercera parte no está funcionando, como lo quiera ver. ¿Listo? Entonces, esa es la función del diodo bypass. ¿Más o menos entendido? Bien. Está fácil, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora miremos el siguiente concepto de la conexión. Entonces, nosotros sabemos que existen sistemas que están conectados en serie y sistemas que están conectados en paralelo. Este sistema está conectado en paralelo. Quiere decir que los dos paneles, ¿qué tienen en común? Cuando estamos hablando en paralelo, ¿qué parámetro eléctrico tienen en común? ¿La corriente o la tensión? El voltaje. La tensión. Tensión. Ajá. Quiere decir que acá estamos trabajando a la misma tensión. Entonces, en este caso estamos hablando de 24 voltios. ¿Y qué es lo que va a cambiar entonces? La corriente, ¿cierto? Entonces la corriente es variable. Se suma la corriente de cada uno de los elementos que estén conectados en paralelo para tener a la salida X cantidad de corriente, manteniendo la tensión en el mismo nivel. Entonces acá vemos una curva de corriente-tensión y vemos que la tensión se mantiene independiente de los elementos que tengamos conectados. Ahora en la conexión en serie sucede lo contrario. ¿Qué es lo común? La corriente, ¿cierto? Toda la corriente que va a pasar por todos los tres elementos va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La tensión. Entonces, si con un panel tenemos 22 voltios, con dos tendríamos 44, con tres 66 y así sucesivamente. ¿Cuál de estas conexiones es la más usual? ¿Serie o paralelo? Comúnmente se está usando la en serie, profe, la que más se ve. Exactamente, porque los strings están conectados en serie. Cuando tenemos muchos strings, tenemos un sistema que es un sistema mixto, como el que estamos viendo acá. X cantidad de paneles conectados en serie, pero a su vez van a ir conectados en paralelo con otros strings. Entonces ya esta es una configuración mixta, como lo estamos viendo acá. Acá cuántos hay en serie y cuántos hay en paralelo. En esta foto que estamos viendo ahí, en este diagrama. Serían dos y dos, ¿no? Entonces acá hay dos paneles conectados en serie, dos en serie, que a su vez están conectados en paralelo. ¿Listo? Entonces esto es importante. Entonces ahí los compañeros que ya están familiarizados con esto, pues bien. Los compañeros de pronto que estén un poquito más nuevos en esta teoría, en estos tipos de conexiones, entonces nos toca ir a repasar esa parte más a profundidad, ¿listo? Listo, hagamos ese ejercicio entonces ya con esos valores numéricos. Dice, calcule los parámetros eléctricos a la salida, es decir, acá. ¿Cuánta potencia, cuánta tensión y cuánta corriente tenemos ahí? Sí, cada uno de los paneles son iguales, entonces la potencia es de 250 vatios, la tensión máxima pico a pico es de 30, no, perdón, pico a pico no, sino máxima pico, solamente pico, es de 30.5 voltios y la corriente máxima pico es de 8.27 amperios. ¿Cuánta tensión, cuánta corriente y cuánta potencia tenemos acá? Tratémoslo de hacer ahí.
Potencia de 750, dice Jesús. Listo, más respuestas los demás compañeros. 91.5 voltios. 91.5 voltios. Más respuestas, porfa. Tensión 105 voltios. Nos dice Daniel. Más respuestas. La corriente se mantiene constante en los mismos 8.27 amperios. Lo que aumenta es el voltaje a 91.5 y la potencia es la suma de los tres, 750 vatios. Listo, Oscar, gracias. ¿Más respuestas? Comparto la idea del compañero, la misma ideología que dijo el compañero ahora. Ajá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿A todos nos dio igual? Pedro dice que 105 voltios. Listo, entonces es simplemente, primero, mirar cómo es la configuración del sistema. Entonces, para todos es claro que es una configuración en serie. Eso es lo primero. El sistema está conectado en serie. Entonces usted mira acá, usted toma un punto de referencia y mira cómo es el flujo de la corriente. Entonces va por acá, pasa a través del panel, sale por acá, la salida está conectada con la entrada del siguiente y así sucesivamente. Entonces quiere decir que la corriente se va a mantener igual, de 8.27 amperios. Esa es la corriente que va a fluir por todo el sistema. La potencia simplemente la sumamos. Entonces tenemos acá que cada panel es de 250, tendríamos 750 vatios. Y la tensión también la sumamos. Es una suma de tensiones. Entonces esto nos daría 30 por 3 sería 90 más 15. No, mentiras, más 1.5 sería 91.5. Listo, ahí está bien lo que ustedes habían dicho. Ahí está la respuesta. Miremos el siguiente caso. Hallemos lo mismo, la potencia, la tensión y la corriente. Profe, la tensión es igual, la potencia igual y la intensidad sería de 24.81. Listo, compañero, gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está conectado ese sistema? Sí, señor. Está conectado en paralelo, ¿cierto? Paralelo. Pero para bajar pesos de forma... Quiere decir que la parte positiva o la terminal positiva de cada uno de los paneles está conectada en un punto común. Y la negativa también a la salida en un punto común. Entonces, en este caso mantenemos la misma tensión, es decir, 30.5 voltios. Sumamos la corriente. 8 por 3, 24, 240 más o menos, 200, bueno, lo que nos dé la suma es de 8.27 por 3. Y la potencia se suma también. Y la potencia se suma también. La potencia, claro, hay que sumarla. Es decir, que tendríamos 750 vatios también. Ahí está. 750, 30.5 voltios y 24.81 amperios. De las dos configuraciones,
Si usted tuviera que poner esos 3 paneles allá en su casa, ¿cómo los conecta? ¿Así en serie o en paralelo? Iván dice que en serie. Depende del inversor. En serie, profe. Digamos que no ha comprado el inversor. Serie, profe. ¿Por qué en serie y no en paralelo? Yo lo colocaría en paralelo porque puede elevar el voltaje a los 120 y así pues tendría una mejor capacidad en cuanto o sea, sería más estable la corriente, el voltaje, la potencia. No, porque fíjese que la potencia es la misma, 750. Sí, pero no sé si pues no sé, si pienso que sería más fácil. Bueno, en mi caso sí tiene razón, igual. Sí, es que ahí es donde tenemos que analizar. Mejor en serie la para que la transformación para la elevación sea más cercana entre voltajes. ¿Cómo así? No entendí. Profe, todo va de acuerdo a la necesidad que ahora tenga. Por lo general uno siempre está buscando el mayor voltaje para requerir la necesidad de todos los electrodomésticos de la casa. No, porque para eso es el inversor y el inversor usted lo puede comprar de acuerdo a las dos necesidades. Para ambos hay, para los dos casos, hay inversor. Ah, ok, sí, sí. Para los dos casos hay inversor. Pero digamos en su caso, ¿usted cuál pondría? ¿Cómo lo conectaría? Lo conectaría Es en un serie. sistema sencillo. En serie, listo. Yo también lo conectaría en serie. Ahora digamos el por qué. O sea, la Por lo configuración. que acabo de explicarnos de los paneles y los diodos, que si de pronto un panel está dañado, sale y de funcionamiento lo puede cambiar, mientras que con los 3 paneles usted no va a saber qué está funcionando o no. No, porque ahí sería lo contrario. Sí. Acá si este se daña en paralelo, se daña y este sigue funcionando normalmente, los dos. Mientras que acá nos toca ir a poner un diodo aparte, un diodo externo, por si va a suceder alguna sombra. ¿Listo? Entonces acá el tema importante es el tema de la corriente. Fíjese que en paralelo la corriente es de 24 amperios, 25 póngale, aproximadamente. Mientras que acá la corriente es más pequeña. ¿Qué ventaja tenemos cuando la corriente es más pequeña? Usar un conductor más pequeño. Exactamente, este cable va a ser más pequeño. Va a haber menos pérdidas, se va a calentar menos porque la corriente es más pequeña. Esa es una ventaja bastante importante a la hora de usted hacer su diseño. El tema de bajar la corriente. Entonces recordemos que en los sistemas robustos, en las grandes transformadores de energía, siempre se quiere subir la tensión y bajar la corriente, precisamente para evitar esas pérdidas resistivas, para que el cable no se caliente. ¿Listo? Entonces, ese sería el principal criterio. Otra persona diría, no, yo lo voy a conectar en paralelo porque de pronto va a haber una sombra, va a haber alguna suciedad o se me va a romper el panel o algo. También podría argumentar su decisión por ese lado. ¿Listo? Entonces, eso va de acuerdo a la decisión de cada uno y al criterio de cada uno. Yo lo pondría en serie. Listo. Miremos ahora acá estos dos ejemplos hipotéticos. Vamos a suponer que estos dos sistemas son exactamente iguales. El mismo número de paneles, la misma inclinación, la misma limpieza y la misma irradiancia. Lo único que va a cambiar es el clima. Entonces acá tenemos un sistema
perdón, un clima caluroso y acá tenemos un clima frío. Suponiendo la misma marca, la misma número de paneles, todo igual, ¿cuál de estos dos sistemas funcionaría mejor? El que está en clima frío. El de frío. El de la nieve, profe. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Listo. Importante eso, porque a veces nos confundimos, pensamos que como hay más calor, es un ambiente más caluroso, confundimos que el panel funciona es con luz y no con calor. Él aprovecha es el espectro, la parte del espectro electromagnético de la luz visible. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en la gráfica. Entonces, esta es una gráfica corriente-tensión, donde la corriente se va a mantener acá estable y la tensión va a cambiar dependiendo de la temperatura. Entonces, acá en 75 grados, más o menos en 38 voltios, 50 grados 42 voltios, 25 grados 45 voltios, 0 grados 50 voltios, menos 25 grados por acá 52 voltios. Más o menos, ¿cuál sería la temperatura, digamos, acá en Bogotá? La temperatura de trabajo de un panel de estos. ¿Tenemos algún número Pues ahí en mente? estando al sol pueden 20 ser grados. 25, 30. Pero esa sería más como la temperatura ambiente. No la temperatura de calentamiento del panel Sí, por no, tanto Sería recibir la 45 radiación. voltios. digamos que la temperatura ambiente en mediodía es que lo que acaban de decir, ¿sí? 20-25. 25 puede ser, o depende de la 24, época, puede ser 23. 18, puede ser 30. Es como usted va y toca el capó allá del carro cuando está a mediodía. Eso no está a 25 grados. No, Lo mismo. por eso le preguntaba que si era el calentamiento que producía la irradiancia sobre el panel o si es el ambiente. Si usted me dice el ambiente puede estar en 18, en un clima lluvioso, o puede estar en 30 en pleno verano. Listo, entonces acá lo que vamos es a que esta temperatura es la del panel, no es la del ambiente. Mm, Listo, entonces si usted va y toca acá el panel, está Puede llegar a 40. Si no hay nubosidad, el sol le pega directo y puede subir a 40, 45. eso, más o menos sería el nivel. Es decir, que en esta curva estaríamos por acá, ¿cierto? 45 por El acá, azul y la morada. más o menos. Estaríamos en 42 voltios más o menos, con la corriente constante. La corriente va a ser constante siempre y cuando la irradiancia sea constante. ¿Listo? Sigamos acá. La siguiente curva va a depender es de la temperatura constante y variación en la irradiancia. Entonces, como vemos acá, la irradiancia va cambiando acá desde 0 hasta 9. Habíamos dicho que 1000 vatios por metro cuadrado es el valor guía. Entonces tenemos acá lo nublado, lo seminublado y hasta la irradiancia máxima. Entonces fijémonos que el panel sí va a cambiar drásticamente en su corriente, como es lógico, dependiendo de la radiación. Entonces, fíjese que acá la tensión no cambia tanto. La tensión se mantiene constante o muy cercano a lo constante, o mejor dicho, no varía tanto comparado con la temperatura. Es más susceptible la tensión a la temperatura que a la radiación. Eso es lo que nos está diciendo O sea esa que eso gráfica. también sería una ventaja de conectar en serie los paneles. No, no porque eso sería por panel, por cada uno de los paneles. O sea, ese datasheet solamente es del comportamiento de un panel. Va a depender mucho de la radiación, ese nivel de corriente.
¿Listo? Entonces fíjese que acá pasamos de un valor óptimo de 1000 vatios por metro cuadrado a un valor menos óptimo o muy por debajo que es de 200 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces es importante tener esos criterios, tener esa información, entenderla porque esas gráficas son las que usted se va a encontrar a la hora de ir a comprar sus paneles. Entonces les voy a compartir acá unos datasheet o unas hojas de datos de algunos paneles para que miremos cómo se interpreta esa información. Listo, vamos a mirar esta tecnología del monocristalino. Hay de diferentes marcas, la mayoría de estas marcas que les voy a compartir ahí son marcas chinas. Entonces ahí nos dan diferentes características del panel. Entonces este panel es de 370 vatios, tiene 72 células, es monocristalino, ya sabemos que es monocristalino. Nos dan sus dimensiones, acá en milímetros. Nos dicen que es de bajo contenido de hierro, eso ya es ahí algo como a manera de publicidad. Nos dan la máxima potencia, acá nos van a dar unos valores que nosotros vamos a utilizar a la hora de complementar el sistema. Es decir, si yo voy a comprar un inversor, un regulador, tengo que basarme en estos datos de acá. Acá nos hablan de tensión de circuito abierto, nos hablan de intensidad de corriente de cortocircuito, la tensión máxima de potencia. Esto lo vamos a mirar más en detalle la próxima clase para entender cómo vamos a sumar esos valores. Acá nos dicen cuáles son las condiciones con las que sacaron estos valores, cuál fue la temperatura, cuál fue la masa de aire, cuál fue la radiación. Fíjese que utilizan la estándar, lo que hemos visto y lo que nos dice la teoría. La eficiencia, por ejemplo, de este módulo, que es un monocristalino, es del 19%. Nos hablan acá también de unos certificados, certificados ISO, y nos hablan de unos certificados de la norma IEC. Esto también lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar en su debido momento. Garantía del producto, 10 años. Garantía de potencia, 25 años. Esta de 10 años tiene que ver con daños estructurales del panel. Y acá tenemos las curvas que estábamos analizando ahorita. Entonces, basado en estas curvas, usted toma la decisión si el panel le sirve o no le sirve. Si va a estar dentro del rango de temperatura y de radiación de su localización. Por eso hicimos ya el ejercicio de ir a mirar juiciosamente dónde íbamos a instalar nuestro sistema. Hicimos ahí entonces hicieron un análisis de la radiación de esto para sacar precisamente esa información y tener algo de dónde soportar la escogencia de sus módulos. Miremos ahora este otro panel. Este es un monocristalino también. Acá no solamente nos están ofreciendo un panel, sino una serie de paneles que van desde 440 hasta 465 vatios. Estamos hablando de potencia. Lo mismo, acá las normas IEC, las normas ISO, nos hablan nuevamente del producto, de la garantía del producto y de la garantía en potencia. Acá vemos cómo es el comportamiento del panel a lo largo de esos 25 años, el porcentaje de eficiencia. Entonces fíjese que acá cuando está nuevo, está más o menos en 98% de eficiencia, no llega al 100 ni siquiera estando nuevo. Acá va disminuyendo y en su último año, en el año 25 más o menos, estaría por acá en un 83%.
Usted mira ahí bien la escala, 82% más o menos. Algunas compañías, los que trabajan en los parques solares, toman la decisión de cambiar esos paneles a mitad de vida porque ya hacen allá cuentas y les sale más rentable reemplazarlos. Acá nos dan el diagrama mecánico del sistema, el tema del acople, el tema de los cables. Nos hablan también de cuánto pesa. Este, por ejemplo, pesa 25 kilos. Nos muestra sus dimensiones. Nos dice que tiene 3 diodos. Están agrupados por 68 celdas. Nos hablan acá también de las condiciones ideales y de las condiciones normales. Entonces, las condiciones ideales nos van a servir a nosotros para calcular todas las protecciones del sistema, para calcular el regulador, para calcular el inversor, para calcular los sistemas de sobretensiones en corriente directa. Para eso vamos a utilizar estos valores, tanto de corriente de cortocircuito como de tensión de circuito abierto. Les decía que nos ofrecen 6 productos, desde 440 vatios hasta 465 vatios. Como cada uno de ellos tiene las mismas dimensiones, es evidente que la eficiencia va a variar. Entonces, el de 440 va a tener una eficiencia de 19.7 y el último va a tener una eficiencia mayor, porque en la misma área, en las mismas dimensiones, va a producir más potencia. Entonces, evidentemente, este va a ser más costoso. Entonces, usted mira en este rango cuál se le acomoda más tanto a su presupuesto como a su necesidad. Nos habla nuevamente acá de la tolerancia en potencia, de las condiciones de irradiancia. Vea que volvemos acá al 1000 vatios por metro cuadrado a 25 grados centígrados. Estas condiciones o parámetros de radiancia normal ya no estamos hablando de 1000, sino estamos hablando de 800 vatios por metro cuadrado. Entonces son condiciones más normales. Es lo que, cómo va a operar a lo largo de esos 25 años dentro de ese rango. Es lo que va a suceder por estadística y por probabilidad. Esto son condiciones ideales que sabemos que también van a ocurrir, pero circunstancialmente, de manera transitoria. Acá volvemos a la curva de corriente-tensión. Corriente-tensión. Acá hay una curva de potencia-tensión. Esto lo vamos a mirar la próxima clase y nos va a servir también como criterio para mirar cómo vamos a escoger el inversor y qué tecnología de inversor. Para eso es esta gráfica. ¿Listo? Entonces, estos son simplemente ejemplos que yo encontré en internet. Sabemos que estas marcas son bastante conocidas. Los que han trabajado en los parques solares saben que, por ejemplo, este Jinko es bastante utilizado allá en los parques. Esto es simplemente un ejemplo. ¿Listo? Colaboremos ahí, porfa, con el micrófono. Listo, acá tenemos el Jinko. Acá también, por ejemplo, vean, nos hablan de cuántos bus bar tiene, lo que hablamos ahorita. Nos muestran cuáles son sus características. Nos hablan también de eficiencia, nos hablan de resistencia mecánica, no solamente de los parámetros eléctricos, sino también de parámetros mecánicos. Este también nos da 12 años de garantía en el producto y 25 años de garantía en potencia. Este tiene también al inicio, cuando está nuevo, un 97.5% de eficiencia. Y por acá está muy cercano al de la otra marca, un 83-84% en su último año de vida útil. Este tiene la característica PERC, lo que hablamos ahorita, que refleja la luz y hace que sea más eficiente. No absorbe, sino que refleja.
nos muestra sus dimensiones, acá en pulgadas, y nuevamente las especificaciones que son muy importantes. Si ve que todos los datasheets traen lo mismo porque son muy importantes a la hora de usted hacer su dimensionamiento del sistema, de las protecciones y del regulador y del inversor. Entonces esto lo vamos a mirar más en detalle la próxima clase. Acá tenemos un policristalino que sabemos que es menos eficiente. Entonces, ¿sí? Ya usted ya tiene criterios de decir, compro policristalino, monocristalino. Vea que la misma marca nos ofrece mucha variedad. Acá también va a durar 25 años, también nos muestra la eficiencia, nos muestra también la curva de potencia, sus dimensiones mecánicas, sus características mecánicas, sus especificaciones de eléctricas. Entonces fíjese que es bastante sencillo leer esa hoja de datos siempre y cuando entendamos bien de qué nos están hablando. Entonces, importante repasar. Acá nos hablan de ¿qué tecnología es? Este es de capa fina, ¿sí? Vea que nos muestran acá la eficiencia, que es bastante buena, porque cuando estábamos viendo ahí la teoría nos decía que el de capa fina llega hasta un 11%. Acá este fabricante promete 18.7. La rata de degradación es mucho menor. Entonces acá nos hablan de cómo está construido, la durabilidad, cómo es ese performance de esa construcción. Acá nuevamente nos muestra la tensión máxima, la corriente máxima, la tensión de cortocircuito, perdón, la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, las normas los estándares de calidad, las normas IS, las normas UL, eso también lo vamos a revisar con calma. Listo, entonces ahí ya más o menos tenemos una idea de cómo se dimensiona el sistema. Por último, revisemos este bifacial, también es tecnología mono y tecnología PERC. O sea que es bastante, sería como lo mejor, ¿cierto? Porque tiene todo en uno. Nos muestra nuevamente la garantía del producto, la garantía de potencia. Vea que acá ya este es de 30 años, 5 años más que el anterior. Entonces, usted toma la decisión, digo, compro este mejor, sabemos que va a ser más costoso. Usted hace sus cuentas. También tenemos que aprender a eso, a hacer las cuentas, a hacer ese análisis económico. Acá nos muestra los parámetros para esos 5 productos. De 435 vatios a 455 vatios. Nos muestra la eficiencia y nos muestra también acá esa ganancia en potencia por la parte de abajo del panel, porque como es bifacial, produce por arriba y produce por abajo. Entonces, el de 457 vatios va a tener una ganancia del 5%. Entonces, usted compara acá este valor, estos valores, 435 a 457. De 455 a 544. Fíjese que el de 455 ya no va a tener una ganancia del 5%, sino del 25%. Nuevamente vemos acá las curvas características de tensión corriente y la de potencia tensión, que esta la vamos a revisar más adelante con más calma. Y esa es la manera de analizar estos datasheets, de revisarlos y de entenderlos, obviamente. Entonces, ¿cuál es la tarea?
para esta semana. La tarea es que yo les voy a compartir estos 5 ejemplos, estos 6 ejemplos. Usted se tome el trabajo de tratar de leerlo, de tratar de entenderlo, de sacar sus propias conclusiones. ¿Listo? Porque obviamente cuando usted me está escuchando a mí, parece esto sencillo, parece que lo entendimos. La idea es que usted también saque sus propias conclusiones. Listo, no sé si tengamos alguna observación adicional con respecto a estos data sheets. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Entendía las curvas corriente-tensión? Listo, yo sé que esto es bastante información en muy corto tiempo, entonces por eso la invitación a que no nos quedemos únicamente con lo que decimos acá, sino que hagamos las tareas propuestas. Algunos de ustedes ya entregaron la actividad, entonces el día de mañana voy a revisar los que ya han entregado y la invitación para las personas que no lo han hecho para que lo hagan. ¿Listo? Ahí he visto algunas personas que han entregado un trabajo muy bueno, una presentación muy bonita, algo bien explicado, han sacado hasta conclusiones. Esa es la idea. Entonces, para los que no lo han hecho, miren ese trabajo de los compañeros y bases en eso. Podemos aprender de los que están haciendo las cosas bien. Esa es la idea. No se trata de copiar, sino de aprender de los que tienen más experiencia en realizar, por ejemplo, eso, un informe. ¿Listo? Ahorita entonces les comparto el datasheet, les comparto la presentación, les comparto la grabación. Gracias por la participación del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos el jueves. Feliz descanso. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por la Gracias, profe. Muchas gracias. Listo, gracias. Que descansen. Feliz noche, Muchas profe. gracias. Listo, igualmente. Gracias.